La curiosidad humana nos ha llevado a cometer atrocidades en nombre de la ciencia. Y si quieres conocer los peores casos en los que esto ha ocurrido, pues quédate, porque estos son los 7 experimentos en humanos que nunca debieron ocurrir. Experimento de control mental de la CIA. Imagínate despertar un día y darte cuenta que tu mente ya no te pertenece, que alguien más controla tus pensamientos, tus acciones, tu realidad. Esto no es ficción. Fue un proyecto real de la CIA llamado MK Ultra, el programa de control mental más oscuro de la Guerra Fría. Drogas alucinógenas, hipnosis, privación sensorial. La CIA quería crear la herramienta definitiva para manipular la mente humana. Y lo peor, nadie dio su consentimiento. El experimento se llevó a cabo en prisioneros, pacientes psiquiátricos y hasta ciudadanos comunes que fueron usados como conejillos de indias. Entre los experimentos más perturbadores estuvo la operación Mixed Climax, donde damas de compañía, sin que sus clientes lo supieran, les daban LSD mientras la CIA los observaba desde atrás de un espejo. Estos experimentos no solo violaban los derechos humanos, sino que también causaron daño psicológico a muchas víctimas. En 1973, la CIA destruyó la mayoría de los documentos de MK Ultra, pero algunos creen que los experimentos nunca terminaron, ya que en los últimos años se han encontrado pruebas de nuevos proyectos similares. ¿Realmente estamos seguros de que esto quedó en el pasado? O aún peor, está sucediendo ahora mismo sin que lo sepamos. Escuadrón 731, el laboratorio del horror de la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, en lo más profundo de Manchuria, Japón llevó a cabo algunos de los experimentos más inhumanos que jamás se han registrado en la historia. El Escuadrón 731, liderado por el general Shiro Ishii, no buscaba la victoria en el campo de batalla, buscaba convertir la guerra en una plaga viviente. Miles de chinos, coreanos y rusos fueron infectados con enfermedades como la peste bubónica, anthrax y tifus, no para curarlos, sino para ver cuánto tiempo tardaban en pasar al otro mundo. Algunos fueron congelados vivos para estudiar su reacción, otros fueron sometidos a múltiples operaciones sin anestesia y sus órganos donados ilegalmente. Pero aquí viene lo peor. Después de la guerra, muchos de estos crímenes no fueron castigados. Shiro Ishii y sus hombres escaparon de la justicia y nunca enfrentaron un juicio, ya que Estados Unidos los protegió a cambio de su conocimiento sobre armas biológicas. Al día de hoy, muchos de los horrores del Escuadrón 731 siguen siendo un secreto y sus culpables nunca recibieron el castigo adecuado. Frankenstein humano. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final? ¿Y si alguien encontrara la manera de devolver la vida a los muertos? En la década de 1930, un biólogo californiano llamado Robert Cornish desafió las leyes de la naturaleza con un experimento que parecía sacado de una historia de Frankenstein. Su teoría era simple pero aterradora: reiniciar la circulación sanguínea en un cadáver, lo que conseguiría que el corazón y el cerebro podrían volver a funcionar. Después de múltiples intentos fallidos en humanos, Robert decidió recurrir a los perros, y de hecho 2 de ellos regresaron a la vida por unas horas, con múltiples daños cerebrales. Pero su ambición no terminó ahí. En 1947, un asesino condenado se ofreció como voluntario para ser resucitado tras su ejecución, pero el estado de California no estaba dispuesto a correr ese riesgo, y así fue como el experimento de Cornish fue olvidado por la historia. ¿Fue una visión adelantada a su tiempo, o solo un científico desesperado por desafiar a la muerte? Experimento ruso del sueño. A finales de los años 40, en plena Guerra Fría, científicos soviéticos desarrollaron un gas que podría mantener despiertas a las personas indefinidamente. Para probarlo, seleccionaron a 5 prisioneros ofreciéndoles la libertad si lograban sobrevivir 30 días sin dormir. Los escogidos fueron encerrados en una cámara sellada, y al principio todo parecía normal. Conversaban y se entretenían, pero al 5.º día todo cambió. Las conversaciones se volvieron oscuras, la paranoia se apoderó de ellos, dejaron de hablarse y comenzaron a susurrar a los micrófonos. Y para el día número 10, parecía que los prisioneros habían enloquecido por completo, y empezaron a cometer atrocidades, como atacarse unos a los otros sin infligirse daño físico, por lo cual decidieron parar el experimento. Muchos de los prisioneros fallecieron en el mismo, y los que no tardaron mucho en hacerlo, quedando un solo sobreviviente. Experimentos de radiación en Estados Unidos. Imagínate esto: vas al doctor porque tienes un simple resfriado, te sientas, te sonríe y te inyecta plutonio radiactivo sin decirte nada. Pues eso pasó, y no con una ni con 10, sino con cientos de personas en Estados Unidos. Entre los años 40 y 70, el estado decidió jugar con la vida de sus ciudadanos y hacer pruebas con radiación en embarazadas y niños y pacientes con cáncer, y el gobierno, al ser expuesto, dijo que no habrían consecuencias en los pacientes, lo cual fue totalmente falso, ya que muchas de estas personas murieron o desarrollaron enfermedades brutales. Y como siempre, el gobierno no se hizo responsable de nada de lo que ocurrió, dejando a cientos de inocentes víctimas con daños permanentes y vidas arruinadas. El bebé sin miedo. En 1920, un psicólogo llamado John Watson tenía una pregunta: ¿el miedo nace con nosotros o se puede crear? Para descubrirlo necesitaba un sujeto, y ahí es donde entra Albert, el cual era un huérfano de apenas 9 meses y era un niño tranquilo y sin miedos aparentes y muy feliz. El candidato perfecto.
qué hicieron con él? Básicamente lo convirtieron en un conejillo de indias humano para estudiar cómo se crea el miedo. La intención era asociar el cerebro de Albert a un estímulo desagradable cuando se acercara a cierto animal u objeto, con lo cual lograron desarrollarle un miedo a los ratones. Esto se logró ya que cada vez que Albert tocaba un ratón, ¡boom!, un sonido metálico aterrador, y hicieron eso una y otra vez, hasta que su cerebro asoció el ratón con el miedo. Pero no se detuvieron ahí, ya que intentaron el experimento una y otra vez, con diferentes cosas. Ahora también le tenía miedo a los perros, a los conejos, e incluso a los abrigos de piel, y a su propia sombra. Su cerebro había sido reprogramado, un experimento que sin duda fue nada ético. Policías y prisioneros de Stanford. ¿Qué pasaría si tomas a personas comunes y corrientes y les das poder absoluto sobre otras? En 1971, un psicólogo llamado Philip Zimbardo decidió averiguarlo y el resultado fue una auténtica pesadilla. Tomó 24 estudiantes y los dividió en grupos de 2, prisioneros y guardias, un simple juego de roles, o eso creían. Los prisioneros fueron despojados de su identidad, ropa de cárcel, números en vez de nombres y órdenes claras: obedecer. Mientras tanto, los guardias recibieron un poder absoluto, y aquí es donde todo se salió de control. Las reglas de juego desaparecieron y los guardias comenzaron a abusar de su poder y los prisioneros a quebrarse. En solo 2 días, la situación se volvió visiblemente incontrolable. Insultos, castigos físicos y una sumisión total. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero tuvo que cancelarse en solo 6 días. La razón: se volvió demasiado real. Zimbardo descubrió que el poder y el entorno pueden transformar a personas normales en monstruos o en víctimas. Todos estos experimentos nos muestran de lo que es capaz de hacer el ser humano por un poco de conocimiento, de cómo puede deshumanizarse y cometer actos atroces. Si tuvieras que pasar por alguno de ellos, ¿lo soportarías? ¿O serías capaz de hacer algún experimento de ese nivel? Déjamelo saber en los comentarios. Y no te olvides de pasarte por mi nuevo canal de Minecraft, y tampoco te olvides de suscribirte. Te veo en el próximo video, porque esto es muy interesante.